Hoy os proponemos una ruta turística diferente. Nos montamos en bicicleta y tomamos el carril bici que comienza en la rotonda del Varadero para desgranar la historia de Algeciras desde otra perspectiva. Se conoce como Rotonda del Varadero ya que aquí estaba el antiguo Varadero de Algeciras, recientemente trasladado de lugar. Ahora, esta rotonda está presidida por una magnífica estatua de nuestro Paco de Lucía. Comenzamos subiendo un repecho que nos lleva directamente al primer punto interesante de nuestra ruta, el Monumento de los Escopeteros. Los Escopeteros de Getares fueron una compañía militar española que vigilaba la costa del Estrecho de Gibraltar desde Tarifa a Algeciras durante los siglos XVIII y XIX. A principios del siglo XVIII se formaron varias milicias en la costa norte del Estrecho de Gibraltar con el objetivo de evitar posibles ataques de piratas norteafricanos. Una de estas milicias, formadas por voluntarios de Tarifa, estaba establecida en las cercanías de la playa de Getares cuando se produjo la invasión británica del Peñón de Gibraltar en 1704. Como consecuencia de esta invasión y para evitar posibles desembarcos británicos en la zona, se integró a esta milicia en los cuerpos del ejército con el nombre de Compañía de Escopeteros de Getares en 1705. En el momento de su fundación, la compañía estuvo compuesta por 40 hombres al mando del capitán Gaspar Salado. Este número permaneció fijo hasta 1717, cuando se amplió a 80 soldados y 2 mandos con el objetivo de cubrir también el tramo de costa al oeste de la bahía de Algeciras. Su misión fundamental era ejercer de guardacostas en la costa del Estrecho de Gibraltar, evitando el aprovisionamiento de barcos británicos o avisando de la llegada de piratas berberiscos. También tenían como misión evitar el contrabando con África o con Gibraltar. Para ejercer esas funciones se les asignó en un primer momento un cuartel cerca de la ensenada de Getares. En 1751 se establecieron en el fuerte del Tolmo, fortificación más apta debido a su estratégica situación. Más tarde tendrían su cuartel general en el llamado Cuartel de Escopeteros de Algeciras, y ya en sus últimos momentos ampliada su área de acción en San Roque. Los Escopeteros de Getares son una compañía militar con ese nombre, Compañía de Escopeteros de Getares, que se funda en el año 1705. Sus antecedentes son un cuerpo de voluntarios, de una milicia voluntaria que se crea para vigilar las costas frente a los piratas y frente al contrabando entre Tarifa y Algeciras. Es después, cuando se produce la invasión de Gibraltar por las tropas anglo-holandesas, cuando se integran definitivamente en el ejército y con el nombre de Compañía de Escopeteros de Getares, y además se les encomienda la misión de velar no solo por el contrabando y frente a la piratería, sino también frente a posibles incursiones de naves británicas que aprovecharan la base de Gibraltar para ello. La compañía participó en el levantamiento del general Riego y finalmente se disuelve en 1829. Dejamos atrás la historia y el monumento al escopetero de Getares para continuar nuestra ruta por el carril bici, disfrutando de los paisajes y de olores que nos recuerdan que el mar está cerca. Pasamos la rotonda del Día de la Sal o de las Barcas, conocida así ya que todos estos locales están bordeando la misma. Es la primera rotonda que te encuentras al entrar en la barriada de San García. Está presidida por un olivo bicentenario y una gran piedra de molino de aceite. El tramo que atravesamos no tiene dificultad. Es una zona llana de unos 400 metros, muy transitada, donde se mezclan cada día ciclistas, corredores, gente que pasea con sus hijos, con sus perros, en definitiva, una de las zonas más idóneas de la ciudad para disfrutar del deporte al aire libre.
Llegamos a uno de los puntos con más desnivel de nuestro paseo, la conocida Cuesta del Lagarto. Es aquí donde se disparan las pulsaciones, pero con paciencia, un poco de forma física y buena respiración, logramos la cima, donde se pueden disfrutar de las estupendas vistas de la ensenada de Getares. Joined the brotherhood, my books were all to me. I scribed the words of God and much of history. Continuamos por el carril bici que no presenta mucha dificultad hasta llegar al río Pícaro, nuestra siguiente parada. Upon the sea, the waves would wash my tears, wind my memory. El río Pícaro tiene una longitud de 7,7 kilómetros. Nace en la parte alta de Los Guijos, baja en paralelo a esta barriada de la salida de la ciudad y tras cruzar por debajo de la carretera nacional 340, enfila el tramo más conocido, el que lo lleva hasta su desembocadura en la ensenada de Getares. El río Pícaro, su cauce, sus riberas, sus vegas, su estuario y sistema dunar configuran un pequeño pero verdadero parque fluvial natural, avalándolo su gran cantidad de especies autóctonas y estacionales: garza real e imperial, garcillas comunes, el martín pescador, ruiseñor, diversas anátidas, entre otras muchas aves, el tejón, el meloncillo, diversas especies de peces y anfibios. Incluso la nutria se ha dejado ver en el estuario un par de años atrás. Esto, unido a multitud de especies vegetales, le confieren un gran valor medioambiental y social que exige las medidas necesarias para su imprescindible conservación y disfrute. Y entre tanto verde podemos divisar en la lejanía una vista espectacular de la torre del Arroyo del Lobo. También denominada a veces simplemente Torre del Lobo, es una almenara de probable origen medieval situada en la ensenada de Getares, controlando el tramo de costa desde Punta Carnero hasta Punta de San García y el camino que, discurriendo por la costa, comunicaba las ciudades de Algeciras y Tarifa. Formaba parte del sistema defensivo del Estrecho de Gibraltar en la Edad Media, junto a otras torres y recintos fortificados de la zona. La torre se encuentra situada en la ladera del Cerro del Lobo, a 76,3 metros sobre el nivel del mar y a 935 metros de la costa, acotada por el norte por el río Pícaro y por el sur por el Arroyo del Lobo, que mantienen caudal de agua durante todo el año. Aunque son necesarias más investigaciones al respecto, la aparición de material cerámico meriní, datado entre los siglos XIII y XIV en el enfoscado de sus muros, y de material cerámico almohade, datado entre los siglos XII y XIII, parece apuntar a un origen medieval vinculado con la cercana ciudad de Al-Yasir al-Hadra, aunque es posible un origen anterior. El edificio tiene planta rectangular, con unos 8 metros en su máxima longitud. Debió alcanzar los 13 metros de altura, aunque en la actualidad los restos conservados no superan los 6 metros. Poseyó 2 plantas y sótano, accesibles a través de unas escaleras de obra, cuyo arranque y parte de su bóveda de ladrillo se conservan actualmente. Los materiales empleados en su construcción fueron mampuestos y lajas de piedra similares a los presentes en las colinas y cerros próximos, unidos con argamasa.
Nuestro siguiente tramo será desde el río Pícaro hasta La Ballenera. Aquí no existe carril bici, por lo que hay que tener especial atención con la carretera y los vehículos que la transitan. Es un paseo de baja dificultad con algún que otro desnivel y donde el aire comienza a notarse más puro. Llegamos a nuestra siguiente parada, La Ballenera. La compañía ballenera española, creada por socios noruegos allá por el año 1914, fue la primera en instalarse y construyó el edificio en el año 1920. El complejo albergaba sala de calderas, frigoríficos, rampadizado de los cetáceos y una explanada de despiece, además de tanques de fusión y conservación de los aceites. Se llegaron a cazar en 6 años 3.609 rorcuales y 345 cachalotes. A continuación hubo un receso en la actividad de más de 20 años, ocasionado por el exterminio de ejemplares en la zona del Golfo de Cádiz. Posteriormente se constituyó la Sociedad Ballenera del Estrecho por el armador de Málaga José López Gutiérrez y el algecireño José Soriano Arlés. Llegaron a trabajar en esta factoría hasta 100 personas, de las que la mitad eran mujeres, dedicadas al procesamiento de la carne y aceites. En los últimos tiempos, los barcos balleneros que faenaban eran el Pepe Luis López, que se hundió en 1953, y el Antoñito Vera. La actividad de la ballenera cesó en 1963, quedando de aquella sangría solo las ruinas que se divisan a lo lejos desde la playa de Getares. Nos encontramos en las ruinas, en lo que queda del edificio que albergó en su día la ballenera de Getares, la ballenera de Algeciras. Este edificio se ocupa en 1920 por una compañía, la Sociedad Ballenera Española, de capital noruego, dirigida por noruegos, que se crea en 1914 y que se instala precisamente aquí en las costas del estrecho de Gibraltar para aprovechar la cantidad de ballenas que surcaban estas aguas y que eran entonces una industria en auge. Durante 6 años están trabajando y llega a contabilizarse hasta 4.000 ballenas pescadas y traídas aquí. La ballenera tenía entonces sala de despiece, frigorífico, tanques de aceite, es decir, todo lo que era necesario para aprovechar la ballena en su totalidad. Más de 100 personas, en su mayoría mujeres, estuvieron trabajando aquí durante esos 6 años. Posteriormente disminuyen tremendamente el número de ballenas del estrecho y se produce una parada, se cierra durante casi 20 años esta factoría hasta que se vuelve a crear otra sociedad, en este caso ya algecireña, con el nombre del Estrecho, y esta vuelve a poner en marcha con menos trabajadores, con menos pesca, con 2 barcos propios, la industria de la ballenera hasta 1963, en que se cierra este edificio, quedando abandonado hasta lo que hoy podemos ver detrás de nosotros.
Dejamos atrás la Ballenera y continuamos nuestra ruta en bicicleta tomando el carril bici que nos lleva hasta el faro de Punta Carnero. Algo más de 1 kilómetro de subida que no entraña mucha dificultad. Un tramo en plena naturaleza, donde además de pedalear se puede admirar el paisaje y respirar el aire descontaminado. Alcanzamos ya el último punto de nuestra ruta. El faro de Punta Carnero. El faro de Punta Carnero de cuarto orden se encuentra emplazado en el sur de la bahía de Algeciras. Junto con el faro de Punta Europa, situado en Gibraltar, forman la embocadura de la bahía de Algeciras, conectándola con el estrecho. Fue proyectado por Jaime Font en 1864 y fue inaugurado en 1874. Se construyó sobre las ruinas del fuerte de Punta Carnero, que había sido edificado en 1735 y destruido en 1810 por el ejército inglés durante la Guerra de la Independencia. El faro de Punta Carnero es una torre de sillería arenisca de color amarillo, teniendo cierto parecido con el faro de Chipiona, pero de menor escala. El plano focal del faro de Punta Carnero se encuentra a 41 metros sobre el nivel del mar y a 22 sobre el terreno. Estuvo equipado con lámparas de aceite de colza y posteriormente con petróleo. En 1924 se le acopló un juego de pantallas giratorias que producían la apariencia de 2+1 ocultaciones, sustituyéndose también la linterna e instalándose un sistema de alumbrado de petróleo a presión. En 1930 se sustituyó el petróleo por acetileno, dándole una característica de grupo 1+3 ocultaciones blancas cada 16 segundos, que es la que actualmente tiene. Para balizar el Bajo de la Perla, también se le puso una linterna roja de 53 grados de amplitud y una señal de niebla que consistía en un cañón de acetileno que producía una detonación cada 30 segundos con un alcance de 5 millas. En 1973 se electrificó, dotándolo de un sistema mixto eléctrico-gas. En 1977 se renovó la lámpara y se motorizó el faro. Desde 1997 se controla telemáticamente. Nos encontramos ahora en el faro de Punta Carnero, el faro de Algeciras. Es un faro muy interesante, se construye en 1874 y su fuste es exactamente igual que el faro de Chipiona, aunque este es evidentemente mucho más alto, pues es además el faro más alto de España. Pero los dos son obra del mismo ingeniero de caminos, Jaime Font,
que diseñaron este fuste cilíndrico tan peculiar en ese color tan amarillento, tan arenoso. El faro en un principio funcionaba con aceite de colza, posteriormente funcionó con un sistema de petróleo, luego con un combinado entre electricidad y gas y por fin en la actualidad, desde hace ya algunos años, es un faro totalmente eléctrico que emite con luz blanca y con luz roja. La frecuencia del faro, cada faro como es lógico tiene una frecuencia de destellos y ocultaciones, es de 4 ocultaciones. En el Código Internacional se describe como OC4 y los colores blanco y rojo, en este caso sería WR, por el nombre de los colores en inglés. Son 3 ocultaciones de 1,5 segundos y una última ocultación de 8 segundos. Este faro tiene además incorporado un sistema de bocina, de sirena, para los días de niebla. Y hasta aquí nuestro paseo en bicicleta por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Y es que Algeciras guarda tesoros llenos de historia en cada rincón, esperando a que tú los descubras.